Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día que me estén escuchando. Quería hoy hablar de una temática que me parece que puede aportar en estos momentos de cuarentena y nos puede aportar a todos en estas emociones tan encontradas que estamos teniendo, que es el tema del tiempo. Hay dimensiones extrañas con el tiempo, es un tema que a mí me apasiona, investigar el tema del tiempo, la cronología del tiempo. Siempre que enseño a los alumnos digo que no hay temporalidad y que el tiempo cronológico en realidad es ilusorio, y hay muchas formas de medir el tiempo. Históricamente, y esto es algo que estuve investigando para escribir el libro, históricamente el tiempo ha sido tema de filósofos, de físicos, de multiplicidades de personas que lo han intentado investigar, cómo se maneja, cómo se mide el tiempo. Hubo momentos en los que tuvieron que poner como una suerte de convención mundial, porque mis 12 no es las 12 del pueblo de al lado. Entonces, cuando hubo posibilidades de manejarse en el transporte, los pueblos tuvieron que poner alguna convención en relación al manejo del tiempo. Entonces ahí tenemos como varias líneas. El primero que empezó en la mirada más fuerte es la mirada aristotélica del tiempo, que es la idea de que el tiempo se mide en relación a las cosas que nos pasan y el tiempo pasa a ser fenomenológico. Después apareció Newton diciendo, no, el tiempo pasa más allá de que nos pasen cosas, porque la cronología del tiempo sucede igual. Entonces ahí tenemos un poco lo que podríamos hablar del tiempo cronológico, que viene de Cronos, que es el rey del tiempo. Pensamos los días, las horas, los minutos, los segundos, desde una cronología. Bueno, después apareció Einstein para hacer un movimiento interesante y decir que en realidad todo está relacionado y el tiempo tiene que ver con las cosas y con el escenario, con el espacio. No es lo mismo el tiempo, pasa más rápido en las situaciones de altura que en la Tierra, porque el campo gravitatorio hace que el tiempo pase más lento en la Tierra que en el cielo. Muy interesante pensarlo desde ahí. Pero bueno, para poder entender esto y por qué hablo de esto en tiempos de pandemia, es porque hay algo de la dimensión del tiempo que se nos borró. Si yo los pusiera a todos a ustedes a sentarse 5 minutos y pensar cuánto pasó de la pandemia, no tenemos una idea de tiempo cronológico. Hay algo que se nos desdibujó y la pandemia nos hizo vivir y el encierro nos hizo vivir en una sensación de sin tiempo. Esa es la vivencia real del tiempo para el alma. Hay un tiempo que no tiene cronología y hay un tiempo que nos empieza a funcionar más allá del tiempo. Como si en algún lugar estuviéramos viviendo en una sensación profunda de no registro de que el tiempo está pasando. Esto a veces es gracioso cuando nos pasa que pasan años o cumplen años nuestros hijos y decimos, uy, pasó tiempo. Para mí no pasó tanto, o se me pasó muy rápido o se me pasó muy lento, el tiempo subjetivo. Ahora, el tiempo subjetivo es un tiempo que está ligado a la emoción y a la vivencia de las cosas que nos suceden y está muy desligado del tiempo cronológico, porque en el tiempo cronológico yo sé que es día, noche, ¿sí? Pero en el tiempo subjetivo, cuando algo sucede en mi vida y es emocionalmente lo suficientemente intenso, pierdo la noción del tiempo. Y alguna vez a un médico me dio una explicación muy interesante dentro de los protocolos de reanimación que tocan un botón para tomar conciencia del paso del tiempo, porque uno está en esa dimensión atemporal que es revivir a alguien. Entonces ellos saben cuánta cantidad de tiempo uno puede revivir a alguien que está en paro. Yo los invito a todos a pensar esto un poco. En los tiempos subjetivos nos hacen vivir las cosas en otra cronología interna. Entonces no es tanto como dice Newton, ni tampoco, ¿no?, que uno puede tener una medición del tiempo absoluto. Toda esta introducción es para empezar a explicarles un poco por qué en la pandemia nos estamos sintiendo como suspendidos.
Nos sentimos suspendidos porque no solo es un tiempo subjetivo, voy a poner un término quizás espiritual, es un tiempo álmico. Estamos viviendo con nuestra alma a flor de piel, con toda la información que nuestra alma tiene. Y puede ser una información de este plano y estemos activando muchas vivencias de nuestros ancestros, y en esa vivencia de nuestros ancestros estemos moviendo en esa vivencia ancestral mucha información de trauma, o estemos, porque todos nuestros ancestros vinieron del hambre y del trauma, y ahí salimos todos corriendo a copiar comida al principio de la pandemia, en Argentina por lo menos, y esto tuvo mucho que ver con la vivencia de hambruna de todos los ancestros nuestros que vinieron acá a poder sacar la hambruna y a poder salir de hambre y poder salir de pobre. Entonces ahí se activó un registro. Me causó mucha gracia todas estas polémicas sobre el papel higiénico. Y esto es algo que si ustedes recuerdan y alguna historia con algún abuelo y hablan, es un faltante. El jabón y el papel era un faltante en la guerra. No activamos un trauma de guerra en el principio de la pandemia. Y por momentos, seguramente todos nosotros también activamos traumas que tienen que ver con nuestras vidas anteriores. En el próximo capítulo voy a hablar de trauma. Entonces, en este tiempo del alma que estamos viviendo en la pandemia, todos, absolutamente todos, estamos activando emociones que no tienen que ver con lo que está sucediendo. Seamos pacientes con esto. Podemos investigarlo de muchas formas, pero en principio seamos pacientes porque estamos fuera del tiempo. Si pueden, hay montones de series maravillosas en Netflix que pueden mirar para mirar el tema de la temporalidad y la no temporalidad. Dark es una, bien oscura y bien interesante, ¿sí? De poder pensar esto. De la misma manera que hay otras series que nos hablan sobre las conexiones álmicas, y esto también es muy interesante, porque esto sucede en pandemia, estamos más conectados con el otro, porque no tenemos la premura del tiempo acelerado que vivimos cuando salimos a trabajar y estamos conectados con una rutina y desconectados de nosotros. Si yo tuviera que decirles algo importante, que para mí es importante de esta atemporalidad, es que los sentimientos difíciles que aparezcan son sentimientos que nos están activando a muchas emociones que son nuestras, son de nuestros antepasados, son de nuestra historia álmica, ¿sí? Son de emociones que no sabíamos ni siquiera que estábamos ahí. En este sin tiempo del alma que es la pandemia. La pandemia es un tiempo realmente álmico. Estamos viviendo como desconectados de todo aquello que nos distrae. Y en ese punto se nos activan cosas difíciles, como también se nos pueden activar perlas, como decimos siempre con una amiga, perlas, momentos en los que puedo decir estoy aprendiendo algo. Esto no sabía que estaba ahí, esto me obliga a mirarlo, esto me obliga a moverlo. Y es en algún lugar quizás la única, por lo menos en este momento, enseñanza que podemos sentir que tenemos. Evaluar esto lo vamos a evaluar mucho tiempo después. No se evalúa hoy. Nada de lo que está pasando podemos evaluarlo hoy. Solo podemos transitarlo. Porque las evaluaciones sobre las consecuencias, aprendizajes o no de la pandemia van a venir después de que la pasemos, como cuando elaboramos un duelo, un divorcio o alguna situación dolorosa. Uno lo evalúa mucho tiempo después. ¿Qué aprendí, qué no aprendí? No tengan premura por evaluar. No hay premura en este sin tiempo. Lo que sí puedo darles de posibilidad es que cuando estén en algún escenario difícil o en alguna emoción difícil que no puedan decodificar, porque eso me está conectando con mi alma en este tiempo sin tiempo y en este tiempo del alma, si lo queremos poner de una manera poética, pueden cerrar los ojos, poner una música y solo conectar con la emoción. Si uno conecta solo con la emoción, no solo la emoción se tranquiliza. Supongo que yo esté en un escenario donde estoy todo el tiempo con miedo, mucha gente está activando miedo,
Entonces conecten con ese miedo. Muy probablemente aparezcan imágenes. Y tomen eso sin juicio, porque esto es lo que mi alma está en este momento del sin tiempo de la pandemia reverberando con algún trauma, con algún escenario, con alguna situación, con algún ancestro. Entonces pidan fuerza. Si todos llegamos hasta acá es porque hay ancestros que han resuelto la hambruna o la guerra o la pandemia, o alguna peste. Nosotros hemos tenido pestes fuertes en la Argentina, no solo nuestros ancestros transitaron hambre, Argentina transitó pestes y nuestros ancestros también, la peste bubónica, por ejemplo. Entonces empiecen a conectar con la emoción difícil, es un buen ejercicio. Si aparecen emociones difíciles, no se dejen llevar solamente por ellas, transítenlas, acepten que eso también es una parte de uno. Hay una Mariela que se pone triste, hay una Mariela que se angustia, hay una Mariela que tiene miedo. Tomemos todas las Marielas, tomemos todas las partes de uno, todo lo que en un punto me está reverberando en este sin tiempo de la pandemia. Abracen esa parte, no se enojen, no se hundan. Abrácenla, porque también es la parte de uno y también es la parte quizás que está moviéndose de alguna historia de vida anterior, de algún ancestro, alguna otra emoción que no tiene solo que ver con el contexto. Bueno, espero que esto sirva y me gusta un poco empezar a pensar qué herramientas de todas las técnicas que fui investigando para sanar y para ayudar y para estar al servicio de mi trabajo, nos pueden ayudar en esta pandemia. Y esta es una, ver qué hago en este sin tiempo para ser prudente, paciente y amoroso con uno. Bueno, espero que sirva. Les mando cariños enormes.